Falsa doctrina en la Iglesia Católica. Falsa doctrinas en cuanto a María. María es adorada en la religión católica, debido al engaño y a la mentira que el catolicismo ha inculcado en sus seguidores. La religión católica considera que María fue libre de pecado durante toda su vida, haciéndola así una persona libre de culpa. Catecismo 493, por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Esta es una enseñanza errada que contradice lo que se explica en la Biblia. En Romanos 3, 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 10, como está escrito: no hay justo, ni aun uno. Mateo 19, 17, y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Cuando Jesús dijo esta palabra, María estaba viva. No obstante, Jesús no la incluyó en la lista de bueno. Él dijo: nadie es bueno, solo uno. Esta arrogancia por parte de la Iglesia Católica, en querer decir que María fue libre de pecado, va en contra de los pensamientos de la misma María. Todo aquel que ha pecado necesita a Dios como su Salvador, que se manifestó en Jesús. Si María fuera libre de pecado como la Iglesia Apostólica Romana enseña, María no hubiera necesitado de un Salvador que la salve, y al mismo tiempo ella no hubiera dicho. Lucas 1, 46 al 47. Entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor. Y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. La Iglesia Católica cree que María es la Madre de Dios. Esta doctrina cree que por esa razón debemos orarle a ella y hacerle peticiones. Catecismo 975. Creemos que la Santísima Madre de Dios, Nueva Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo ejercitando su oficio materno con respecto a los miembros de Cristo. SPF 15. María no es la Madre de Dios. Dios no tiene madre. La preexistencia de Jesús es irrefutable bíblicamente. Juan 17, 5. Jesús dijo: glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Que Jesús haya utilizado a María como puente para venir al mundo, en forma humana, eso no quiere decir que María es la Madre de Dios o que Dios es el Hijo de María. Jesús como ser humano la respetó como su madre, para cumplir lo mandamiento y ser de ejemplo al mundo. Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. El niño estaba a cargo de María, ella debía cuidar de él, y él debía sujetarse a ella para cumplir lo mandamiento. Porque aunque ella no sea su madre, ella debió ocupar el lugar de madre, hasta que el niño alcanzara la edad adecuada. Los católicos dicen que María es virgen. Catecismo 510. María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. La Iglesia romana niega que María tuviera relaciones sexuales con su marido José. Leamos lo que dice la Biblia. Cuando José se casó con María, descubrió que estaba embarazada. Esto le causó angustia y tristeza. José tuvo un sueño en el cual se le explicó que María no había sido infiel, sino que era producto del Espíritu Santo. Ese niño era el Mesías. Mateo 1, 24. Y siendo despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Fíjese bien que el versículo dice que después de dicho sueño José recibió a su mujer. En otras palabras, se acostó con ella. Esto sucedió después que dio a luz. El versículo siguiente lo aclara. Mateo 1, 25. Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y llamó su nombre Jesús. En la Biblia, cuando un hombre conoce a una mujer, se refiere a la relación sexual. Génesis 4, 1. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Génesis 4, 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Es bueno notar que la Biblia no dice: y nunca conoció José a su mujer. Claramente la Biblia dice: no la conoció hasta que dio a luz. En otras palabras, la Biblia nos está diciendo que José y María hicieron el amor tal como Dios manda que se haga entre un hombre y una mujer. Por causa de la doctrina virgen siempre virgen. La Iglesia Católica enseña que María no tuvo hijos. Pero la Biblia dice lo contrario. Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo y José, y Simón, y Judas? La Iglesia Católica alega que la palabra que se utilizó para decir hermanos significa primos. En verdad la palabra significa ambas cosas, por lo tanto es necesario revisar el contexto.
Ya vimos que María tuvo relaciones con José después que nació Jesús. En esos tiempos no había anticonceptivos. Haga usted los cálculos. Pero dejemos que el siguiente versículo nos aclare. Mateo 27, 56, entre las cuales estaban María Magdalena, y María la madre de Jacobo y de José. Claramente los hermanos de Jesús no son sus primos, ya que en este versículo acabamos de leer que María es la madre de ellos. Jacobo y José son sus hermanos, no primos. La Iglesia romana enseña que María es colaboradora e intercesora con Jesús. Catecismo, 973. Al pronunciar el Fiat de la Anunciación y al dar su consentimiento al misterio de la Encarnación, María colabora ya en toda la obra que debe llevar a cabo su Hijo. Catecismo, 969. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. LG 62. ¿Enseña la Biblia que María intercede por nosotros? No, esta es una doctrina falsa para poder establecer oraciones y peticiones a ella. La Biblia es clara. Juan 14, 6. Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Solamente hay un solo abogado. Primera de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos delante del Padre, a Jesús, el Cristo justo. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salud. Porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Primera Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús hombre. La Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Catecismo, 974. En ninguna parte de la Biblia se registra que María haya subido al cielo. Aunque la idea es posible, como sucedió con Elías y Enoc, la Biblia no lo establece y se asume muerta como los demás que no fueron resucitados. La Iglesia romana asume que María está viva. Aunque estuviera viva y en el cielo, al igual que muchos han resucitado y están en el cielo, esto no amerita que le oremos y le hagamos peticiones intercesoras por nuestra salvación. Según la Iglesia romana, María está haciendo apariciones por todo el mundo. Jesús nos advirtió de señales y apariciones falsas. La Biblia nos enseña que estas son señales y prodigio mentirosos hechas por el diablo para engañar a las masas. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 9. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos, desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Romanos 16, 18. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. Segunda de Tesalonicenses 2, 9. Aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos. María ni ningún otro personaje que pueda estar vivo en el cielo están autorizados para hacer apariciones. Para eso están los ángeles, a lo cuales Dios sí ha autorizado, y podemos ver varios ejemplos en toda la Biblia. Me despido con estos dos versículos. Gálatas 1, 8. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, maldito, como hemos dicho antes, también repito ahora. Si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, no creáis. Revestíos pues con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Efesios 6, 11.